Y bueno, el tamaño pues va a depender también del animal, porque no es lo mismo el yoides de un perro, ¿sí? Y le digo que la función es de soporte porque da soporte a la lengua. Aquí se inserta la lengua y también le da soporte a la laringe. Ajá. Al de un caballo. Bueno, ese es un bovino, ¿sí? Obviamente que las proporciones aquí en estas láminas, pues no es la adecuada, pero sí podemos ver el tamaño que pueden tener el yoides, por ejemplo, del bovino, sí, y del caballo, mira. Ajá. Pero sí son grandes y sí dan soporte, porque finalmente son huesos. A excepción del timpanoides, que siempre se conserva como cartílago, pero los demás son huesos. ¿Sí, compañera? Ah, sí, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda. En todas las especies, el estiloioides es el hueso más grande. En todas las especies que nos mostró el del caballo. ¿Pero en todas es el más grande o solamente en eso? Pues más o menos viene siendo el más grande junto con el tiroides. Ahí se van, mire. Sí, obviamente que el estiloioides, pues, como tiene que ir desde prácticamente desde el temporal hacia lo que vendría siendo la cavidad bucal, pues sí, es un poquito más largo, ¿sí? Bueno, esos son los huesos de la cabeza. Este, ahí terminaríamos con todo esto y vamos siguiendo lo que es el esqueleto axial, seguiríamos con la columna vertebral, ¿sí? La columna vertebral. Ajá. Entonces, la columna vertebral, como podemos ver aquí, está conformada por una serie de huesecillos, ajá, que van por todo, desde, desde la cabeza del animal hasta la cola, ¿sí? Por una serie de huesecillos que se conocen como vértebras, que se articulan entre ellas y conforman lo que es la columna vertebral, ¿sí? La unión de estas vértebras, también va a dar lugar a la formación del conducto vertebral, que es donde corre la médula espinal, ¿no? Y pues le dan protección a esta parte del sistema nervioso central. Ajá. Le da le da rigidez al cuerpo. Ajá, esta columna le da rigidez, aunque no es así 100% rígida porque hay cierta movilidad o se facilita la movilidad de de esta columna, por eso nos podemos mover con gracia, podemos bailar, podemos hacer otras actividades porque no es completamente rígida, sino que presenta cierta flexibilidad. Ajá. Y y está dividida por regiones. Sí, hay una división de la columna por regiones, de acuerdo a las características, bueno, de acuerdo a a la ubicación que tienen y de acuerdo a las características de las vértebras. Entonces tenemos las vértebras, lo que vienen siendo las vértebras cervicales, ¿sí? Vértebras cervicales, vértebras torácicas,
vértebras lumbares, vértebras sacras o el sacro, ¿sí? Y las vértebras coxígeas o caudales. Ajá. ¿Puede repetir los nombres, profe? Cervicales, torácicas, lumbares, sacras o el sacro y las coxígeas o caudales. ¿Sí? Entonces, así es como se divide por regiones la columna vertebral. El número de vértebras en cada una de las regiones varía. Sí, no es lo mismo en todas las especies. Hay una variación en número de esas vértebras, a excepción de las cervicales, que son siempre 7 en todas las especies, ¿no? Bueno, excepto las aves. Pero en todas las especies son 7 cervicales, pero sí hay una variación en el otro conjunto de vértebras. Y estas se representan precisamente por medio de fórmulas vertebrales. Ajá. Las variaciones en número se representan en lo que son las fórmulas vertebrales. Entonces, esa es su tarea de hoy. Tienen que buscar las fórmulas vertebrales de todas las especies domésticas, incluidas las aves. Sí, esas las encuentran en cualquier libro de anatomía. Fórmulas vertebrales. Y bueno, otra característica es que cada una de estas regiones tiene valga la redundancia, sus propias características de las vértebras, ¿sí? Pero para diferenciarlas, primero tenemos que conocer cómo está conformada una vértebra típica. Entonces, una vértebra típica va a presentar lo que es un cuerpo que es cilíndrico, ajá, un cuerpo cilíndrico, y que en el extremo craneal, de la vértebra, el extremo craneal va a presentar una cabeza, no está, bueno, y en el extremo caudal va a presentar una fosa. Entonces cranealmente está en el cuerpo, aquí está el cuerpo cilíndrico, cranealmente va a presentar una cabeza de la vértebra, y caudalmente va a presentar una fosa, la fosa vertebral. ¿Ok? Aquí, bueno, aquí está la fosa vertebral, el extremo caudal. Bueno, dorsalmente al cuerpo, se forman dos láminas que forman un arco, el arco vertebral. Estas láminas forman el arco vertebral, y entre el cuerpo y el arco, pues está el agujero vertebral. ¿Sí?
Dorsalmente, ese arco vertebral, dorsalmente sale, sale una proyección dorsal que se conoce como proceso espinoso. Proceso espinoso, ahí está con el número 5. Sí, laterodorsalmente están, a esos arcos están los procesos articulares craneales, procesos articulares caudales, ¿sí? Y lateralmente están los procesos transversos. Procesos transversos. Y así es como está conformada una vértebra típica, sí, de manera muy general. Esas son sus características, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Profe. Bueno, entonces supongo que no hay preguntas. Entonces acuérdense, está el cuerpo de la vértebra, extremo craneal, cabeza vertebral, caudal, fosa de la vertebral, dos láminas que forman un arco, agujero vertebral. Dorsalmente pues está el proceso espinoso o apófisis espinosa, como quieran. Los procesos articulares craneales, procesos articulares caudales y los procesos transversos. ¿Va? Bien. Entonces vamos a ver las características primero de las vértebras cervicales. ¿Sí? Vamos primero con las vértebras cervicales. Entonces la primera vértebra cervical es esta que está aquí con la letra A. Esa es la primera vértebra cervical. Y esta vértebra cervical casualmente es atípica. ¿Sí? Porque no tiene las características que les mencioné hace rato. ¿Sí? Y esta primera vértebra cervical, esta es la primera vértebra cervical, tiene nombre y se conoce como atlas. ¿Sí? Se conoce como atlas. ¿Por qué es atípica? Pues porque no presenta un cuerpo, presenta dos arcos nada más, uno dorsal y otro ventral. Ajá. No hay procesos espinosos. Y los procesos transversos se convierten en dos alas, que vienen siendo las alas del atlas. Sí, cranealmente, bueno, pues cranealmente se articula con los cóndilos del occipital y caudalmente con la segunda vértebra cervical, que se conoce como axis. Esta también tiene nombre. ¿Sí? Esa vendría siendo entonces la primera vértebra cervical, el atlas. Ajá. Y es la que como su nombre lo indica, sí saben quién es Atlas, ¿no? ¿Sí saben quién es Atlas? O sea, Sí, ¿alguien me profesor. puede decir quién es Atlas? Es un, ay, no me acuerdo, titán de la mitología griega, creo, el que carga el mundo. Exactamente, así lo vemos nosotros, o así está representado un chango que está hincado ahí, está cargando el mundo. Ajá. Entonces, pues prácticamente sostiene la cabeza
Esta vértebra sostiene la cabeza del animal. Bueno, la segunda vértebra, esa es la primera vértebra, entonces es Atlas. La segunda vértebra, ¿sí? Esa se conoce como axis, ya les había mencionado, ¿sí? Esta vendría siendo el axis, así es como se le conoce. Y bueno, esta ya tiene ya las características de una vértebra típica, ¿sí? Como podemos ver aquí, pues ya presenta un cuerpo, aunque un poquito alargado, presenta un cuerpo, ¿sí? Ya podemos distinguir bien lo que vendría siendo un proceso transverso, que también es delgado. El cuerpo en su extremo, craneal, no presenta una cabeza como habíamos mencionado anteriormente, sino que presenta una proyección que se conoce como proceso odontoides. Proceso odontoides, supuestamente porque tiene parecido con un diente, pero bueno, proceso odontoides, que encaja aquí en la fosa del Atlas. Ahí hace articulación. Ajá. Y bueno, pues también presenta sus procesos articulares, caudales, craneales, y ya también presenta un proceso espinoso, ¿no? Entonces esta es un poco más típica, aunque tiene esas características, ¿sí? Y por la articulación que se forma aquí, de tipo trocoidea, es la que permite que se pueda rotar la cabeza. Ajá. Que en algunas especies pues, es algo extremo, porque en las aves, por ejemplo, sí se mueven, parecen el exorcista, ¿no? Se mueve así la cabeza de extremo a extremo casi. Ajá. Y bueno, eso vendría siendo el axis, la segunda vértebra cervical. Ya las demás, eh, las demás vértebras de la secuencia de las vértebras cervicales, ya se enumeran, ya no tienen nombre, ¿no? Entonces ya serían, después del axis vendría la C3, la C4, C5, C6 y C7, ¿sí? Pero podemos ver que aquí estaría el Atlas, miren. Aquí vemos el Atlas, el axis, o C1, C2, el axis, y ya después viene C3, C4, C5, etcétera, etcétera. Pero también tiene sus características, y esas pues las vemos la clase que viene. Por lo pronto, pues terminamos la clase de hoy y nos vemos para la siguiente, compañeros. El lunes, ¿no?